Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguro a muchos les suena, pero que es mucho más de lo que parece. Vamos a hablar de criminología. A ver, seamos sinceros. Cuando oímos la palabra criminología, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Casi seguro que pensamos en series de tele, ¿verdad? Investigadores con batas blancas, mirando pruebas en un laboratorio. Pero, ¿eso es realmente la criminología? Pues no, para nada. Esa imagen tan popular que tenemos en la cabeza es más bien la ciencia forense o la criminalística. La criminología es otra cosa. Es algo completamente diferente y, se podría decir, mucho más amplio. Así que venga, vamos a separar el grano de la paja, la ficción de la realidad, y a explorar qué es lo que de verdad estudia esta ciencia social. Y aquí está la clave de todo. La criminología no se centra tanto en el quién lo hizo, sino en el por qué lo hizo. Y más importante todavía, por qué existe el crimen como fenómeno en nuestra sociedad. Su foco, su verdadero objetivo, son las causas y, sobre todo, la prevención. Ok, pero para poder responder a una pregunta tan grande, a ese gran por qué, la criminología necesita una base sólida, y como cualquier ciencia que se precie, se apoya en dos pilares clave, un método súper riguroso y un objeto de estudio bien definido. Vamos a verlos. Primero, hablemos del método. Y ojo, que esto es importante. No se trata de opinar o de lanzar teorías al aire. No, no. La criminología usa el método científico empírico inductivo. ¿Y qué significa empírico? Pues muy sencillo, que se basa en hechos, en la experiencia, en observar la realidad. Nada de teorías abstractas que no se puedan comprobar. Y este proceso se ve clarísimo aquí. Es un camino lógico. Primero se observa lo que pasa. Después se plantean hipótesis, ideas que se puedan poner a prueba. Luego se miden los datos, se cuantifica el problema. Y solo al final de todo ese camino se llega a conclusiones que se pueden verificar. Es un proceso muy serio para generar conocimiento de verdad, conocimiento útil. Vale, ya tenemos el método. Ahora vamos con el segundo pilar, el objeto de estudio. O sea, ¿qué es exactamente lo que la criminología pone bajo su microscopio científico? ¿En qué se fija? Pues su objeto de estudio es, digamos, una mesa de tres patas. Por un lado estudia el crimen, claro, pero no como un acto aislado, sino como una conducta social. Por otro, analiza las prácticas de castigo, o sea, cómo reacciona la sociedad ante el crimen. Y, algo que es fundamental y a veces se olvida, también pone el foco en las víctimas. Y es justo aquí donde todo empieza a encajar, porque a veces la mejor manera de entender qué es algo es entender qué no es. Así que vamos a hacer justo eso, comparar la criminología con otras disciplinas con las que se suele confundir muchísimo. Empecemos por la confusión número uno, la más clásica de todas, criminología versus criminalística. Ambas estudian el acto criminal, sí, y precisamente ahí, en ese punto en común es donde nace todo el lío. Pero, y este es un pero gigante, sus enfoques son radicalmente opuestos. La criminalística mira hacia el pasado. Su trabajo es reconstruir un crimen que ya ha ocurrido para saber el quién, el cómo y el cuándo. En cambio, la criminología mira hacia el futuro. Su objetivo es entender el porqué del crimen como fenómeno para poder prevenirlo. Una reconstruye, la otra previene. La diferencia es brutal. Venga, siguiente comparación clave, criminología frente a derecho penal. Y pasa un poco lo mismo. Las dos estudian el delito, sí, pero la forma en que lo hacen no podría ser más distinta. Una vez más, la clave está en la perspectiva y en el método. Para el derecho penal, el delito es, simple y llanamente, la violación de una ley. Su método es aplicar esa ley y punto. Es dogmático. La criminología, por otro lado, ve al delito como un fenómeno social, algo que pasa en la sociedad por ciertas razones, y su método es empírico, es decir, va a la realidad a buscar las causas para poder explicarlo. Y por último, una comparación interesante. ¿Y qué hay de la psiquiatría y la psicología? Aquí la cosa se puede complicar un poco porque las tres estudian el comportamiento humano. Es normal que haya cierto solapamiento. Pero aquí la diferencia fundamental está en el zoom. La psiquiatría y la psicología, por lo general, ponen el foco en el individuo. La psiquiatría desde una perspectiva más biológica y la psicología desde un enfoque biopsicosocial. Pero la criminología, digamos que aleja el zoom, levanta la vista del individuo para analizar el comportamiento antisocial a un nivel más grande.
el de los grupos sociales, el de los fenómenos. Todo esto nos lleva de cabeza a un concepto que es absolutamente central en criminología, el control social. Pensemos un momento. ¿Cómo consigue una sociedad que la gente, en general, siga las reglas? Bueno, pues para eso existen ciertos mecanismos. Por un lado, tenemos los que llamamos controles informales. Estos son los que nos moldean en el día a día, casi sin que nos demos cuenta. Hablamos de la familia, de la escuela, de la religión, de los medios de comunicación. No son leyes escritas en un código, pero son increíblemente poderosos a la hora de guiar nuestra conducta. Ahora, ¿qué pasa cuando esos controles informales no bastan? Pues ahí es cuando entra en juego el control formal, el del Estado. Y aquí hay un matiz importante. No todo el control formal es castigo. Hay sistemas de ayuda, de terapia. Pero seamos sinceros, los que más vemos, los más evidentes, son los punitivos. La policía, los jueces y, como último recurso, la cárcel. Muy bien. Después de todo este viaje, llegamos a la pregunta del millón. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de la criminología? Y esta idea lo resume a la perfección. El objetivo no es simplemente resolver un crimen y encerrar a alguien, no. El objetivo es mucho más ambicioso. Es generar un conocimiento real, profundo, sobre un fenómeno social increíblemente complejo. Se trata de un objetivo que mira siempre hacia adelante, hacia el futuro. La meta es, primero, describir el problema. Segundo, explicar por qué ocurre. Y tercero, y más importante, usar todo ese conocimiento para diseñar estrategias que de verdad funcionen para prevenirlo. Ese y no otro es el gran valor que aporta la criminología. Y con esto llegamos al final. La pregunta que nos deja la criminología sobre la mesa es potente. Nos obliga a pensar si queremos seguir simplemente reaccionando al crimen o si queremos ser proactivos. Porque si de verdad llegamos a entender sus causas más profundas, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Podríamos entonces diseñar una sociedad más segura para todos? Ahí queda la reflexión.